Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo culto online de la Iglesia Pleno Evangelio de Barcelona y de la Iglesia Ebenecer de Santa Perpetua. Estamos muy contentos de poder pasar un tiempo juntos en el que podemos pararnos y detenernos y mirar a Jesús, alabarle y bendecirle como iglesia, aunque cada uno estemos en un lugar diferente, pero la realidad es que Jesús está en nuestro corazón, así que esto es lo que nos une y esto es por lo que nos paramos un viernes por la tarde y nos juntamos en casa y, como digo, aunque estemos separados, estamos en un mismo espíritu, queremos alabar a Dios, queremos bendecirle, queremos reconocer que Jesús es nuestro Señor. Así que te invito a que en esta tarde, el rato que vamos a estar durante las canciones, durante la predicación, que todo el rato estemos pensando en Jesús, que estemos focalizados y nuestro corazón esté dispuesto a darle la gloria y darle la honra. Y vamos a empezar haciendo una oración, si os parece. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios bueno y porque podemos acercarnos a ti, Señor, porque en ti tenemos todo lo que necesitamos. Y en esta tarde queremos, con nuestra boca, Señor, con nuestro corazón, con nuestra actitud también, glorificar tu nombre. Así que te presentamos todo lo que vamos a hacer para que tú seas, el centro de todo y que tu nombre sea exaltado, que tú seas reconocido como nuestro Rey y como nuestro Señor en todo. Y Señor, bendice, Señor, todo lo que vamos a hacer, bendice nuestras vidas, bendice a todos los que estamos viéndolo detrás de una pantalla y dirige tú las cosas para que el Espíritu Santo hable también a nuestros corazones. Muchas gracias, Jesús. Amén. Así que nada más, damos paso a la alabanza y luego tendremos un rato también en el que poder meditar en la palabra y en la Biblia, lo que Dios quiera hablar a nuestros corazones. ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo, ¿a dónde más podría ir?
Gracias por vivir en mí. Gracias por salvar mi alma. Él vino para morir por ti, por mí. Toda deuda Él pagó. Vida nos dio. En una tumba acabó, mas luego resucitó, pues Él es el vencedor. Tu nombre levantaré, cantaré tus alabanzas. Gracias por vivir en mí. Gracias por salvar mi alma. Y Él vino para morir por ti, por mí. Toda deuda Él pagó. Vida nos dio. En una tumba acabó, mas luego resucitó, pues Él es el vencedor. Pues Él es el vencedor. Pues Él es el vencedor. Amén. Pues seguimos adelante y vamos también a tener un tiempo en el que podemos meditar en la Biblia y en lo que Dios quiere decir a cada uno de nuestros corazones, porque la Biblia siempre tiene palabras de ánimo, de aliento, de confrontación también muchas veces, y todas siempre nos ayudan y nos encaminan en un mismo propósito, que es el parecernos más a Jesús. Así que vamos a presentar este tiempo también en oración, como hemos hecho al principio con la alabanza, para que el Espíritu Santo hable en nuestra vida y podamos pues hacer que la semilla caiga en una buena tierra, que nuestro corazón sea una buena tierra, que produzca fruto y que pues pueda llegar también a muchas otras personas. Señor, te damos muchas gracias porque podemos volver a acercarnos a tu palabra. Señor, gracias por poder disfrutar cada día de ella, de poder meditar, Señor, de poderla leerla en nuestra intimidad, de poder pues orar mientras la leemos, pero ahora que nos acercamos como iglesia, queremos que tú hables a nuestra vida, Señor, que tú nos ayudes a confortar, Señor, y hacer que tu cuerpo vaya creciendo, vaya madurando y se vaya pareciendo cada día más a esa esposa pura, santa y perfecta que tú estás preparando. Así que te rogamos que en esta tarde el Espíritu Santo hable a nuestra vida, que el Espíritu Santo haga que la semilla que caiga, que dé buen fruto, para que podamos glorificarte y podamos bendecirte sobre todas las cosas, Jesús. Muchas gracias por este tiempo también y queremos que también sirva de alabanza y de adoración a tu nombre. Amén. Amén. Este año marcado por el COVID, hay muchos planes que se han ido al garete y que no se han podido llevar a cabo, y uno de ellos ha sido los Juegos Olímpicos de Japón. Se tenían que disputar en verano, y como no se ha podido, pues se han pospuesto para el año que viene, para el año 2021. A quien nos gustan los Juegos Olímpicos, yo creo que a la gente que nos gusta el deporte nos gustan, pero incluso gente que no sigue el deporte habitualmente, los Juegos Olímpicos es como un momento especial y le prestan un poquito más de atención, miran a ver si su país consigue pues algunas medallas o no. Y en los Juegos Olímpicos quizá las disciplinas más importantes son las de atletismo, y en atletismo podemos encontrar muchas victorias memorables, muchos récords mundiales. Y si yo tuviese que decir uno que recuerdo, es en la prueba reina, los 100 metros lisos, donde en 2009 Usain Bolt, este jamaicano, recorrió los 100 metros lisos en 9 segundos 58 décimas, batiendo el récord mundial que existía hasta este momento. Cuando te fijas en cualquier carrera y ves a los atletas de velocidad, son atletas que tienen sus cuerpos preparados, que los miras y prácticamente no hay grasa en ellos, es todo fibra, todo es preparación perfecta, una musculatura tal y como la necesitan para poder explotar su explosividad y poder alcanzar la meta y ganar. Y creo que no me equivoco, que si Pablo viviese en nuestra época,
los Juegos Olímpicos le encantarían. Cuando cada 4 años, cuando se llevan a cabo, estoy seguro que él los vería y que los seguiría, porque vemos como en sus cartas, en multitud de ocasiones, habla acerca de los atletas, pone ejemplos de corredores, y creo que él tenía en mente, cuando escribió también a los filipenses, un antiguo estadio griego, un estadio con su pista de atletismo, un estadio lleno de gente, con todas sus filas llenas de espectadores, y donde cada corredor se colocaba en su lugar de salida. Allí tenían una especie de muros pequeñitos donde se apoyaban para poder coger impulso, y cuando caía una cuerda, todos salían corriendo hacia el final de aquella pista para intentar ganar, para intentar ser el primero. Y creo que mientras Pablo escribe a los filipenses, él tiene en la mente una imagen muy parecida a esta. Algo así le debía pasar por la cabeza. Y nos encontramos en nuestro texto de hoy, en Filipenses capítulo 3, los versículos del 12 al 16. Si tienes tu Biblia a mano y la tienes preparada, pues te invito también a que lo leas conmigo y que pues podamos meternos en este texto juntos. Al final esta parte es una parte muy importante de la predicación, el momento en que leemos la Biblia, que es la palabra de Dios la que nos habla. Así que si lo tienes, dice así el texto, y si no, pues fíjate de mí, que lo voy a leer lo que dice de verdad. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. En los versículos 12, 13 y 14, Pablo ofrece ciertos paralelismos y él empieza hablando de cuál es su situación, luego va a seguir hablando de cuál es la acción que él toma y va a acabar presentando cuáles son sus objetivos. Y en los versículos 15 y 16 van a relacionar la realidad que Pablo estaba viviendo con la realidad de los cristianos que vivían en Filipos. Y si ya nos metemos en el texto, en el versículo 12, Pablo habla de aquello que él ya había hablado en el versículo 11 y en el versículo 13 del final del 12. Hace aquí como una cosa un tanto rara. Dice primero el versículo 12, dice: no que lo haya alcanzado ya, y en el principio del versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Es decir, vemos como repite un poco la misma idea. En ambas cosas están relacionadas, y Pablo está ofreciendo la idea de ser un apóstol, de ser un cristiano, de ser una persona que es imperfecta. Pablo ha estado hablando en la carta acerca de la unión de Cristo y la unión que él tenía tanto en su sufrimiento como en el poder de su resurrección, refiriéndose a que Cristo había logrado mucho beneficio a través del poder de la cruz, de su resurrección, y que Pablo estaba intentando y que él deseaba pues tener un beneficio similar para que Cristo fuese glorificado. Y ahora Pablo repite 2 veces que él aún no ha alcanzado esto, que aún no ha llegado a esta plenitud, pero sí que nos deja entrever algo que había en él y que comparte también con los filipenses, y que nos ayuda a ver cómo es Pablo. Pablo era un hombre inconformista. Pablo había conseguido muchas cosas a favor del Evangelio. Pablo había logrado que el Evangelio avanzase mucho. Él había demostrado un celo muy grande antes de su conversión por la persecución a la Iglesia, había demostrado enfocar toda su vida en acabar con todos aquellos que se oponían al judaísmo, y ahora lo estaba haciendo exactamente lo mismo por la proclamación del reino de Dios. Todo su celo, toda su vida la había dedicado a esto. Y él, estando ya en la cárcel, podría haber dicho: mira, yo ya está, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ya he hecho suficiente, voy a dejarlo ya aquí, porque he dado demasiado de mí. Pero Pablo se mira y se da cuenta de algo. Él aún no ha conseguido su objetivo, él aún no lo ha logrado. Y creo que uno de los peligros que los cristianos maduros podemos tener es el peligro de la autocomplacencia. Recuerdo hace muchos años, cuando Joan Laporta era presidente del Barça, que salió pues a hacer unas declaraciones y dijo una frase súper conocida, que decía: loro, que no estamos tan mal. Y creo que como creyentes a veces podemos pensar lo mismo. No estamos tan mal. No estamos en una situación tan mala.
y sin darnos cuenta caer en un estado de complacencia, en el que simplemente dejamos que pasen los días y nos quedamos estancados, en el que no avanzamos. Y creo que Pablo tenía muy claro que él aún no había llegado a su nivel máximo de santidad, que él no había llegado a su nivel máximo de unión con Cristo, que los beneficios y los sufrimientos podían ser aún más reales en su vida, y que él aún podía traer más bendición a favor del Evangelio. Y es que, mirad, aún no hemos alcanzado el lugar al que tenemos que llegar, así que no permitas que la pereza invada tu vida, no permitas que sentirte pues complacido con lo que has hecho hasta ahora, sino sigue buscando a Dios, sigue leyendo la Biblia, sigue predicando el Evangelio, sigue amando, sigue sirviendo a otros. No creas que ya has hecho todo lo que tenías que hacer. El cristiano no tiene una fecha de caducidad ni de jubilación. Cada día necesitamos seguir creciendo. Así que no te caigas en la autocomplacencia. Sé un inconformista de la misma manera que lo era Pablo. Pero Pablo no solamente dice que él no ha llegado aún, sino que en el versículo 12 añade algo más. Dice, ni que ya sea perfecto. Y esto choca un poco porque en el versículo 6 él había dicho que en cuanto a la justicia que es en la ley, él era irreprensible. Así que parece, o da la sensación, que Pablo podría estar situándose en un lugar muy alto. Y es que en cuanto a la ley, nada ni nadie le podía acusar de nada. En cambio, cuando él se mira y se compara con Cristo, él ve su realidad y se da cuenta que él aún no es perfecto. Antes de convertirse, él se podía sentir perfecto, era irreprensible, pero cuando se compara con Jesús, ve todos sus defectos, ve todas sus fallas. Y creo que esto también puede llegar a entrar un poco en conflicto con cosas que hemos dicho a veces, ¿no? Porque hemos hablado de que en la cruz Cristo se lleva toda nuestra imperfección, Él se lleva todos nuestros pecados, y con su sangre nos viste a nosotros de perfección, nos hace perfectos. Por lo tanto, si ya somos perfectos en Cristo, y el mismo Pablo lo va a decir en el versículo 15, aquí cuesta un poco entender lo que está diciendo Pablo, porque él dice que no es perfecto. Y creo que aquí entra en juego un concepto teológico que se denomina el ya, pero todavía no. Y aunque este concepto se aplica sobre todo a aquellas cosas pues escatológicas que tienen que ver con el reino de Dios y con el futuro, también lo podemos hacer en este caso. Porque Pablo está diciendo que ya somos perfectos, pero todavía no somos completamente perfectos. Pablo era perfecto, pero él seguía luchando con su pecado cada día. Pablo seguía luchando con su carne cada día. Pablo seguía luchando contra Satanás cada día, contra todas las tentaciones que le venían. Y creo que esta es la gran realidad de todos los que somos cristianos. Ya hemos sido libres del pecado. Ya Dios nos ha hecho santos. Ya Dios nos ha declarado justos. Ya hemos resucitado con Cristo. Ya disfrutamos de su comunión. Disfrutamos de poder estar en la misma presencia de Dios. Pero la plenitud todavía no se ha llegado a manifestar, porque seguimos luchando con nuestra carne, porque siguen habiendo tentaciones contra las que luchar y en las que caemos, porque seguimos teniendo que trabajar en nuestra santidad, porque seguimos necesitando arrepentirnos, porque todavía tenemos que hacer morir a nuestro yo, todavía no disfrutamos de la presencia de Dios de la misma manera que lo haremos en la eternidad, aún seguimos siendo imperfectos. Y Pablo también se sentía así, y no le da miedo reconocerlo. Él dice, yo aún no soy perfecto, pero también sabe que donde él no llega con sus fuerzas, Cristo lo suple. Donde él no puede, el Espíritu Santo le ayuda a llegar. Pablo tenía muy claro que el cristianismo, el que se obtiene por gracia, requiere de trabajo y requiere de esfuerzo para poder crecer. El cristianismo no es me convierto y ya está, requiere esfuerzo diario. Son dos actos complementarios. Cristo lo ha hecho todo y nosotros nos esforzamos para disfrutar de todo lo que Cristo ha hecho. No eres perfecto, ni yo tampoco. Por eso necesitamos santificarnos cada día más y más. La santificación del creyente no tiene un fin. Y bueno, sí que lo tiene y lo veremos en breve, pero no se acaba en esta tierra. Así que este apóstol imperfecto parece que nos ha lanzado como un jarro de agua fría. Después de que él ha estado hablando de cómo está unido a Cristo, ahora nos dice, pero yo no he llegado a la plenitud, yo aún sigo siendo imperfecto. Y este apóstol imperfecto
también es un apóstol inconformista. Dice el versículo 13, y tras volver a repetir que él aún no lo ha alcanzado y dejar muy claro que él aún no es perfecto, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Todo el versículo 13, el tiempo verbal que utiliza Pablo es muy importante, él utiliza el gerundio, dice olvidando, es decir, lo que Pablo está queriendo transmitir es que no es algo que él ha hecho en el pasado y que ya no tiene que hacerlo más, sino que el olvidar es un acto que perdura en el tiempo, olvidando, es decir, no es algo momentáneo, sino que es algo que es continuo. Y Pablo dice que hace una cosa, olvidar y dejar atrás el pasado. Y esto es algo que se debe hacer diariamente, es algo que se debe hacer continuamente, porque no podemos correr una carrera y seguir mirando a todo aquello que teníamos antes de conocer a Jesús. Tampoco se puede quedar observando todo lo que él había conseguido en favor del Evangelio. Pablo podría sentarse y observar y vislumbrar todo lo que él había hecho para que el Evangelio avanzase. Pero Pablo, como un corredor de la carrera espiritual, él sabe que no puede mirar atrás, que él tiene que estar mirando hacia la meta. Y Pablo está advirtiéndose a él mismo, pero también advierte a los filipenses, y también es una advertencia para nosotros, acerca de la nostalgia. La Wikipedia define la nostalgia como un sentimiento de anhelo por un momento, situación o acontecimiento del pasado. Y es que la nostalgia es peligrosa. Es peligrosa porque nos hace idealizar situaciones que en realidad quizá no fueron tan fenomenales. En la nostalgia, nuestro corazón juega un papel muy importante y muchas veces nos engaña. Cuidado cuando la nostalgia te haga recordar lo bien que estabas y cuánto disfrutabas antes de conocer a Jesús. Cuidado con la nostalgia cuando te haga recordar ciertos momentos en el pasado que fueron especiales y que tuviste con Dios, porque la nostalgia puede ser un ancla que nos impida correr. Necesitamos dejar de mirar atrás, dejar de añorar lo que teníamos antes, dejar de soñar y de recordar una y otra vez aquellos momentos especiales que quizá tuvimos con Dios esperando que se repitan. Necesitamos dejar de querer revivir tiempos pasados. Necesitamos olvidar lo que queda atrás y no vivir más en el pasado. No permitas que tu corazón te engañe con aquella frase de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Es mentira. Mirar atrás es un gran enemigo de aquel que está corriendo. Necesitamos huir de la nostalgia. No podemos vivir con ella a nuestro lado porque nos frena, porque nos impide avanzar, porque cada vez que la miramos como la mujer de Lot, lo que estamos haciendo es apartar la mirada de aquello hacia donde tenemos que ir. Huye de la nostalgia. No vivas en ella, ni te deleites, ni disfrutes de ella. Huye y no mires hacia atrás. Pero Pablo no solamente se olvida de aquello que puede frenarle en su carrera, sino que el versículo continúa diciendo, y extendiéndome hacia lo que está delante, y versículo 14 empieza, dice, prosigo a la meta. Pablo no mira atrás, pero tampoco hace algo, tampoco se frena. Él sigue hacia adelante. En la vida de Pablo no existe la complacencia de la que antes hablábamos. No hay nada que le detenga. Él se pone en acción. Él sigue en movimiento. Él está en la cárcel y podría añorar todos aquellos beneficios que tenía. Lo bien que le iba cuando era un fariseo. Pero en cambio, él sigue hacia adelante y él mira la meta. El verbo que utiliza Pablo aquí es un verbo muy gráfico. Él presenta a un corredor al cual se le ve todos sus músculos tensionados, poniendo todas sus fuerzas y estirando la mano como si fuese a alcanzar por fin la meta. Es un corredor que está esforzándose al máximo por lograr su objetivo. Pablo sabía que él no podía lograr una santidad completa, pero él no iba a parar de conseguirlo para ser como Cristo. Él iba a poner todo su empeño y todo su esfuerzo en ser como Jesús. Esta era la meta de Pablo. Él sabía que era inalcanzable, pero no iba a parar de intentarlo. No iba a dejar de esforzarse. Y creo que esto es algo en lo que debemos reflexionar. Porque, como decía antes, a veces vivimos la vida cristiana y dejamos pasar los días. Y no digo que no tengamos relación con Dios, no digo que no seamos cristianos de verdad, ni que no hayamos nacido de nuevo, pero nos dejamos llevar, nos adaptamos a una manera de vivir y perdemos esa tensión y acabamos siendo personas insípidas
que no tienen ninguna pasión por Dios. Y la realidad es que nuestra vida de cristianos tiene que estar en una tensión continua, tiene que estar en una batalla potente a favor de nuestra santificación. Y podemos preguntarnos, ¿vamos a lograr ser perfectos? No, nunca vamos a ser perfectos, pero tenemos que luchar por intentar serlos. Y esta es nuestra meta, este es nuestro objetivo, lograr lo que Cristo logró con su resurrección. Así que si estás parado, ponte en marcha, levántate del sofá, deja de perder el tiempo, huye de tu comodidad y lucha por tu santificación. Esfuérzate cada día, batalla con todas tus fuerzas contra el pecado, fortalécete en el Espíritu Santo. Como Pablo ha dicho, extiéndete hacia adelante, prosigue a la meta. El deportista de éxito no siempre es el que consigue más títulos. El deportista de éxito es aquel que da todo por intentar alcanzar su objetivo. Y es verdad, vamos a fallar, pero que no sea porque no lo hemos intentado. Cuando venga la tentación, si caes, que no sea porque no has luchado contra ella. Y si caes, vuelve a levantarte. Y sigue extendiéndote hacia adelante, sigue mirando hacia la meta, sigue santificándote, sigue trabajando. Y no caigas en la complacencia de dejar pasar los días y de vivir vidas monótonas que no tienen nada que ver con el verdadero cristianismo. Ahora bien, ¿cuál es la meta que Pablo cita? Porque él habla que él tiene una meta, pero ¿cuál es? Bueno, la encontramos, podemos decir, separada en el versículo 12 y en el versículo 14. Dice en el versículo 12, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Y en el versículo 14 dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo quiere alcanzar a Cristo, esta es su meta, y lo quiere alcanzar porque Cristo ya le ha alcanzado a él. Y él ve la meta, y como decíamos al principio, él tiene en la mente al corredor que llega a la meta y consigue su corona de laurel. Pablo ve la meta al final de su vida, así que ya sea que muera o sea porque el Señor regrese, esa es su coronación. Por eso Pablo no rehúye en ningún caso del llamamiento cristiano de la santificación, sino que se esfuerza en ella, vive para hacerlo. Y a veces puede parecer que nuestra santificación no trae nada positivo. Y en parte realmente a veces es así. Cuando lo que hacemos es confiar en nuestras fuerzas y buscamos justificarnos a través de nuestra santificación, realmente esto no trae ningún beneficio. Pero cuando lo que buscamos con nuestra santificación es ir a Cristo y ser como Él, entonces nuestra santificación, los pasitos pequeños que damos en nuestra lucha con la carne, los pasitos pequeños que damos en la carrera, las victorias que logramos en las tentaciones, todo esto son pasos que vamos dando hacia la meta, y esto tiene un premio, y el premio es Cristo Jesús. Así que cuando la vida y la lucha contra el pecado la veas demasiado grande, mira la meta, observa a Cristo, sueña con el encuentro futuro que tendrás, deja de mirar el pasado y mira directamente a Jesús. Cristo nos ha llamado a ser santos, y nosotros debemos vivir nuestro llamamiento y ser todo lo fiel que podamos, sabiendo que vamos a caer, es verdad, pero también sabemos que si confesamos nuestros pecados, seguimos teniendo un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús no nos abandona. A veces vivimos y llevamos la pesada mochila a cuestas de la culpa, y nos vamos fustigando por las cosas que hacemos mal, y está mal, y está bien que nos duela. El pecado debe doler porque ofendemos a Dios, pero no podemos vivir toda la vida en el suelo, porque Cristo ya nos ha perdonado, Cristo se llevó también nuestra culpa en la cruz, así que en Él lo tenemos todo, por eso Él es nuestra meta, y tenemos que trabajar en nuestra santificación, en esta carrera en la que estamos todos. Este es el apóstol inconformista, el que sigue corriendo, el que no deja de correr, aunque pudiese parecer que ya no vale la pena, él sigue corriendo, con la vista puesta en la meta. Pero hay algo muy importante, él no lo hace solo, porque Pablo es un apóstol que está unido a la iglesia. Él no está en una carrera solitaria intentando ganar. Mirad, el versículo 15 comienza diciendo así, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Todos los que somos perfectos. Pablo parece que se va contradiciendo a lo largo de la carta.
En el capítulo 1 habló de que había una obra que iba a ser perfeccionada, en el capítulo 3 él mismo se ha presentado como irreprensible, pero en el versículo 12 ha dicho que él no es perfecto, y ahora dice que todos somos perfectos. Pablo, ¿te aclaras con lo que estás queriendo decir? Parece que no tiene las cosas demasiado claras y que va cambiando de opinión. Bueno, si vemos este mismo versículo en otra traducción, nos va a ayudar a entender un poco mejor lo que Pablo estaba refiriéndose. En la versión de la Reina Valera actualizada de 1995, normalmente leemos la de 1960, la traducción está hecha de esta manera y creo que nos abre mucho más la mente y nos ayuda a entender más cuál era el pensamiento de Pablo. Dice, así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Ahora esto tiene más sentido. Lo que Pablo dice es que aquellos que han comprendido que el objetivo de su vida es la santificación, los que han comprendido que su justificación solamente está en Cristo, los que han entendido que no pueden hacer nada para justificarse por sus obras, ni hay nada que ellos puedan aportar a la salvación, estos deben pensar, los que son maduros tienen que pensar en su santificación. El viernes que viene, si Dios quiere, veremos el versículo 17, en el que Pablo se presenta como un ejemplo a seguir y un ejemplo a imitar. Y es que los maduros espiritualmente deben buscar la santificación, pero también tienen que ser un ejemplo para aquellos que son inmaduros. Deben ser personas dignas de imitar. Son aquellos que se dedican a discipular a otros. Son aquellos que pierden entre comillas, su tiempo en ayudar a otros a crecer. Y entre aquellos que somos maduros, necesitamos tener una misma manera de pensar. Necesitamos ir a la meta conjuntamente. Pablo lo tenía muy claro. Esto era una tarea de la iglesia. Él no pretendía llegar solo a la meta, pretendía llegar con los filipenses. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Aquellos que somos más maduros, necesitamos preocuparnos de los inmaduros y además ir juntos en una misma manera de pensar, en un mismo sentir. Ahora bien, ¿qué hacemos con los inmaduros? Alguno podría decir, pues mira, les damos unos cuantos palos en la cabeza a ver si así maduran. O les hacemos una lobotomía y así ya los espabilamos. Obviamente estoy de broma, no creo que haya que hacer nada de esto. Mirad las palabras de Pablo, cuánto amor hay en ellas. Dice, y si otra cosa sentís, diferente a esta idea de la santificación, esto también os lo revelará Dios. Si algunos son tan inmaduros, que no están mirando hacia la meta, que quizás están mirando hacia atrás, que quizá no se están preocupando de su santificación. Pablo no se convierte en un cristianizante y empieza a decirles todo lo que tienen que hacer y de qué manera lo tienen que hacer y a darle normas a seguir para que ellos puedan cumplirlas. No. Pablo dice, Dios os lo revelará. Pablo deja que Dios sea el que obre. Con amor. Pablo les dice, tranquilos, ya llegaréis. Y es que qué fácil es machacar a aquellos que les cuesta. Qué fácil es recriminar al que es inmaduro su inmadurez. Qué fácil es despreciar al que no está corriendo, al que está parado, o incluso al que está mirando hacia atrás. Pero Pablo lo que hace es dejar que Dios sea Dios. Nada más. Y es que cuando intentamos hacer que el que es inmaduro madure a la fuerza, nos estamos convirtiendo en judaizantes. Y solamente podemos conseguir hacer daño. Y sin darnos cuenta, pervertir el verdadero evangelio. Y con esto también quiero ser muy cauteloso. No estoy diciendo que no tengamos que decir las cosas que están mal. La Biblia nos anima además a que aquellos que son espirituales corrijan a los que no lo son, a los que pecan, a los que fallan, con la intención de restituirlos, de restaurarlos. Pero no olvidemos algo. Igual que no podemos convertir a nadie al cristianismo, aquellos que son inmaduros tampoco podemos cambiar su corazón para que maduren. ¿Qué podemos hacer entonces? Orar por ellos. Orar para que Dios les revele esta realidad. Y no te creas mejor que ellos. Hay una parábola, y alguna vez lo he utilizado este ejemplo, del fariseo y el publicano. El fariseo se puso de pie en el templo y empezó a orar, Señor, gracias porque no soy como los demás, porque dono tal, y no soy ni aún como este publicano. Y el publicano, mientras tanto, decía, parafraseando, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y a veces podemos caer en el error de ver esto y pensar, gracias Señor, porque no soy como el fariseo. Pero en realidad entonces nos convertimos
en uno más como ellos. Así que no nos creamos mejores que aquellos que son quizá más inmaduros, aquellos que están creciendo, sino ora a Dios para que el Espíritu Santo revele la necesidad de santificación a su corazón. Sé un compañero de carrera, ayúdale cuando se caiga. Y si no va en tu línea, Dios será el que se lo revele. Dios es el que trata con nuestros corazones. Y esto es amor también. Esto es demostrar amor a los demás. Y este es el poder de la oración, cuando oramos unos por otros. Y Pablo acaba el versículo 16, diciendo: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En la iglesia nos encontramos gente que es más madura y gente que es menos, pero hay una cosa que no podemos permitir. De ninguna manera podemos permitirnos volver atrás. Todo lo que hemos recorrido, todo lo que hemos avanzado, no podemos permitirnos retroceder. Y la clave para esto es la unidad, porque la carrera de la santificación no se corre solo. Aquellos que son maduros van delante, van tirando del grupo, pero no dejan nunca atrás a los inmaduros. No hay opción de que volvamos atrás a los pecados y a las cosas que hemos dejado atrás. Todos estamos en una misma carrera de la santificación. Y hay una clave: ninguno podemos dejar de correr. Los más maduros, tirad del carro, poneros delante en la cabeza del pelotón y arrastrad con vosotros a los más inmaduros, ayudadles a madurar para que ellos también puedan estar en la cabeza. Pero no los abandonéis por el camino. En aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, como dice Pablo. Y acabo ya. En estos versículos, en estos 4 versículos o 5, hemos visto 3 facetas de Pablo. Por una parte, hemos visto a aquel apóstol imperfecto, un apóstol que reconoce abiertamente que él no ha llegado aún a ser lo que él quiere ser, que él sigue siendo un pecador, que necesita de la gracia de Dios. Y creo que todos podemos sentirnos muy identificados con Pablo. Ninguno hemos alcanzado aún la perfección, ni hemos logrado conseguir todos los beneficios de alguna manera que Cristo consiguió en su resurrección. Igual que Pablo, tú y yo tenemos trabajos que hacer. Tenemos que trabajar en nuestra imperfección porque es nuestra realidad. Pero, aunque Pablo era imperfecto, él también era un inconformista. Él no se conformaba con la imperfección en la que estaba, ni se cruzaba de brazos diciendo, bueno, pues esta es mi realidad y no puedo hacer nada más. No, él quería obtener la perfección que se encuentra en Cristo. Así que, aunque él está encarcelado, él no mira atrás. Él no mira todos los beneficios que tenía, así que deja de un lado la nostalgia que podía haber en su vida para que le guiara, y fija su mirada hacia adelante. Fija su mirada como el corredor que tiene un solo empeño: llegar a la meta y ser el primero. Él quiere llegar a Cristo. ¿Y tú qué? ¿Estás demasiado enamorado de tu pasado? ¿Sigues reviviendo con nostalgia aquellos maravillosos momentos que tuviste? ¿O por el contrario dejas todo atrás y te pones a correr hacia Cristo, hacia alcanzar el propósito de la santificación por el cual Dios nos ha llamado en Cristo Jesús? Esta es nuestra meta. Y la santificación también es nuestra corona, el premio que obtenemos por correr hacia la meta, por seguir trabajando y luchando contra la carne, contra el pecado y contra Satanás. Y por último, en la carrera Pablo no está corriendo solo. Él también va con los filipenses, con aquellos que tienen un mismo sentir, un mismo propósito juntos, pero sin olvidar a aquellos que son inmaduros. Pablo no intenta cambiar sus corazones, sino que está seguro que Dios va a ser quien se los revele y los cambie. Así que deja de intentar que otros maduren a base de palos. Ora por ellos, ámales, dedícales tiempo, acompáñales y sobre todo, y por encima de todo, no volvamos atrás. La Iglesia no puede permitirse volver a lo anterior, necesita seguir hacia la meta. La santificación es un proceso largo, y la meta es Cristo. Y la corremos juntos. Esto no va de a ver quién llega primero, va de que todos lleguemos el primero. Nos necesitamos los unos a los otros para santificarnos, para corregirnos, para ayudarnos, para animarnos. Así que corramos juntos esta carrera.
Aunque ahora no nos podamos juntar, bueno, en Travesía podéis juntaros los jueves, pero corramos juntos, llamémonos, hagamos videollamadas y oremos juntos. No queramos correr cada uno por nuestra cuenta, el proceso de nuestra santificación, la obra que Dios ha empezado y que Él va a perfeccionar, se corre juntos. Así que como el buen atleta que Pablo era espiritual, somos imperfectos, pero en Cristo nos perfeccionamos. No seamos conformistas, sigamos corriendo, no miremos hacia atrás y hagámoslo todo juntos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por las palabras de Pablo a los filipenses y porque son súper útiles para nosotros y beneficiosas para nuestra vida. Y por eso queremos rogarte que en esta tarde tu palabra, Señor, cale a lo profundo de nuestro corazón. Tú sabes dónde fallamos, Señor, tú sabes cuáles son nuestros problemas, nuestras dificultades. Y te rogamos, Señor, que a los que somos más maduros no nos permitan mirar atrás y ayúdanos a mirar hacia la meta, a mirarte a ti, Señor, a la perfección, a nuestra corona. Y que no olvidemos, Señor, ni dejemos a aquellos que quizá pues están un poquito más atrás en su vida espiritual. Ayúdanos a amarles, Señor, y revela tú, Señor, la necesidad de santificación. Revela en sus corazones la necesidad de luchar contra el pecado, la necesidad de cambiar. Y gracias, Jesús, porque tú eres quien nos une. Eres tú quien nos hace cohesionar, y es en ti en que corremos, Señor, en quien nos movemos y en quien deseamos llegar a la meta, ya sea que muramos o sea que tú vuelvas y te veamos, Señor, pero queremos verte a ti, encontrarnos contigo y llegar a ese momento en que seremos perfectos totalmente. Gracias, Jesús, por todo lo que tú haces. Gracias, Espíritu Santo, por trabajar en nuestra santificación. Sigue haciéndolo, sigue revelando nuestro pecado, sigue revelando, Señor, pues todo aquello que nos aparta de ti, y danos fuerzas para luchar contra nuestra carne, contra nuestras tentaciones, contra Satanás y contra la corriente de este mundo que intenta apartarnos de ti, Jesús. Amén. Amén. Pues nada más, lo dejamos aquí y recordad que el domingo tenemos un nuevo culto online, así que no os lo perdáis a las 11 en YouTube. Las iglesias pues de Santa Perpetua, Ebenecer y de Pleno Evangelio de Travesía de San Antonio en Barcelona nos juntamos para alabar el nombre del Señor y para proclamar que Jesús es el Rey. Hasta luego.